Todo el mundo habla prácticamente de la proteína hoy en día, pero muy poca gente sabe cómo utilizarla, para qué sirve y bueno, cómo sacarle el máximo provecho en nuestro cuerpo, en nuestra energía y en nuestro día a día. Bienvenidos a Fundamentos Ruge, que es la serie donde estoy grabando vídeo por vídeo todos los mitos, todas las cuestiones que determinan el que un hombre pueda tener los conceptos más básicos que cualquier persona humana, cualquier persona adulta, cualquier hombre adulto ocupado con trabajo, con familia, con problemas en su día a día, debería saber para no dejarse llevar por ese tipo de mitos y por ese tipo de tonterías que al final lo único que hacen es hacerte perder el tiempo, crearte inseguridades y que no puedas tener un físico acorde a lo que deberías con quién es tu versión 10.0 y por lo tanto a que te pierdas todos los beneficios que esa versión 10.0 te aporta. Energía, seguridad, confianza. Así que hoy vamos a hablar en este tercer episodio, después de que en el anterior, que si no lo has visto, lo tienes que ver, hayamos visto los hidratos de carbono y las grasas. Hoy vamos a hablar de ese tercer macronutriente y le hemos dejado un capítulo para él solo porque es muy importante, ¿vale? Así que si no estás suscrito a mi canal, suscríbete ya, porque aquí te voy a aportar contenido que verdaderamente te va a ayudar a mejorar tu forma física, tu estilo de vida y a sentirte muchísimo mejor contigo mismo. Y, por supuesto, mírate el episodio 2 de Fundamentos Ruge, donde hablamos sobre las grasas y los hidratos de carbono, el vídeo 1, el episodio 1, y el episodio 0, que es donde te doy el concepto general de todo lo que vamos a hablar aquí, ¿vale? Y, por supuesto, un like y un comentario que nunca está de más. Yo te estoy ayudando a ti con esto, estoy invirtiendo bastante tiempo en ello y no te estoy pidiendo nada a cambio, pero tú me puedes ayudar a mí y puedes ayudar a otros a que este contenido les llegue simplemente suscribiéndote, dándole un like y escribiéndome un comentario y diciéndome: oye Paco, me ha gustado tu vídeo, o oye Paco, esto es una porquería lo que estás subiendo, ¿vale? Bien, pues como os digo, la proteína es el macronutriente que hoy en día todo el mundo conoce, que llama mucho la atención. De hecho, bueno, pues todo el mundo siente que tiene que comer mucha proteína. Hoy en día la proteína es el macronutriente de moda y todas las dietas son altas en proteína, porque es muy bueno. Pero lo real de esto es que un hombre español está comiendo desde que es pequeño con la dieta mediterránea. Lo que come en su día a día, normalmente, cuando vas a la bulla, es lo que vas encontrando por el camino. O sea, eres comercial, te sientas en un bar a comerte un menú porque tienes que seguir por la tarde visitando clientes o tienes que seguir trabajando o lo que sea. Te sientas en un bar a comerte un menú y lo que te comes viene siendo un plato de arroz, un plato de pasta, que sí, que tiene un poquito de proteína, tiene un poquito de arroz, o sea, tiene un poquito de pollo, tiene un poquito de pescado o lo que sea, pero estás comiendo sobre todo hidratos de carbono porque para ti es lo más sencillo. Luego te comes un filete y listo, vámonos que nos vamos. Luego, si tienes que pararte a desayunar, pues lo más normal es que desayunes un trozo de pan con, bueno, si tienes unos hábitos más o menos, pues le puedes poner algo de chacina de buena calidad, como puede ser el jamón o puede ser el jamón cocido, pero bueno, la mayoría de la gente, un poquito de aceite de oliva con tomate o un paté, ¿vale? Pero realmente es eso. La proteína es algo que si no sabemos dónde está y cómo utilizarla y cómo meterla en nuestros platos, el problema que yo veo, sobre todo con los alumnos cuando llegan y me explican cómo comen, lo que me doy cuenta es de que no saben cómo incluir la proteína en las cantidades que necesita su cuerpo de hombre en su día a día. Por eso, aquí vamos a hablar de todo esto, ¿vale? Y problemas que ocasionan esa falta de proteína en el día a día de un hombre, pues puede ser la falta de fuerza, la falta de saciedad, o sea, que tengan más hambre, que no terminen de recuperarse bien y que por lo tanto todo esto conlleve que haya un sobrepeso, que haya una inflamación, que haya una falta de energía y todo lo que desencadena esto, ¿vale? Pero me gustaría hablar sobre todo, antes de nada, de qué es la proteína. Voy a empezar por qué no es la proteína. La proteína no es, entendedme, ahora les voy a dar un poquito de contexto con esto. La proteína no es el batido de proteína, o sea, yo por ejemplo he merendado aquí un batido de proteínas de estos que vienen en polvo y le he puesto unos cornflakes, que son cereales, que son hidratos de carbono, le he puesto unos frutitos secos,
que es grasa, y le he puesto un plátano, ¿ok? Bien, la proteína no es esa proteína en polvo. Quiero decir, esa proteína en polvo aporta proteína, pero cuando yo hablo de proteína, la mayor cantidad de proteína que un hombre debería de comer en su día a día tiene que estar en alimentos, en la carne, en el pescado. Ahora voy a hablar más de lleno de ello, ¿vale? Eso es a lo que yo me refiero con proteína. Y lo que aporta la proteína en tu cuerpo, que es uno de los 3 macronutrientes, los otros 2 son los hidratos de carbono y las grasas, que los hablamos en el episodio anterior, como te he dicho antes, pues la proteína va a ser la encargada de reparar todos los tejidos en tu cuerpo, bueno, si tú te pegas un corte aquí, pues la encargada de que esto sane y este tejido se repare y se haya aquí una cicatriz que al final es la que une los tejidos, es la proteína, ¿vale? También la que mantiene, ¿qué mantiene? Pues el músculo. Cuando estamos perdiendo grasa, cuando estamos en una etapa de déficit calórico, que no es otra cosa que comer menos de lo que nuestro cuerpo necesita, por lo tanto, ahí es cuando se da esa pérdida de peso, pues hacer ese déficit calórico con la cantidad de proteína que tu cuerpo necesita hace que mantengas tu masa muscular. Y mantener unos niveles adecuados de masa muscular es muy importante para un hombre porque ahí se determinan los niveles de testosterona, ahí se determina la capacidad de tu cuerpo de quemar grasa y que por lo tanto no te estanques y que por lo tanto no tengas luego un efecto rebote. Ahí depende de todo esto también la energía, o sea que la masa muscular no te puedes dar el privilegio de perderla, por eso todo lo que es ayuno intermitente, todo lo que es dieta cetogénica, todo lo que es voy a hacer un montón de cardio y voy a comer poco, me voy a quitar los hidratos de carbono, todo eso no tienes que hacerlo porque sí, vas a perder peso durante unas semanas o unos meses, pero luego te va a venir todo en contra, porque estás creando un precedente, estás creando un problema en tu cuerpo. Así que es muy importante. Y por supuesto, cuando dejamos de estar en ese déficit calórico y pasamos a un superávit calórico, que es aportarle a nuestro cuerpo más calorías de las que éste necesita, pues lo que ocurre es que se construye masa muscular, ¿ok? Aparte de músculo, siempre se habla del músculo, pero bueno, como te he dicho antes, lo de la cicatriz, aquí se mantiene, se repara y se construye músculo, ligamentos, tendones, los huesos, la piel, el sistema inmune, las hormonas, todo. Todas esas células, o sea, todo eso está compuesto por células en tu cuerpo y todo es gracias a la proteína. Esa es la función principal que tiene la proteína en nuestro cuerpo, ¿vale? Pero como te he dicho antes, cuando tú ya entiendes cómo utilizar esa proteína, dónde está, en qué alimentos, cómo combinarla con otros alimentos, cómo meterla entre horas, como por ejemplo aquí, Paco, es que yo no sé qué merendar, me como un croissant, claro, no sabes qué merendar, ¿te crees que no tienes que merendar o te crees que solo puedes comer una frutita? No, te puedes comer una gran merienda, metiendo proteína en polvo, por ejemplo, como fuente de proteína, pero claro, es eso, tienes que aprender, y en esta serie, no hoy, porque este todavía es el tercer episodio, pero cuando vayas viendo el resto de episodios que voy subiendo uno por semana, pues cuando lleguemos al capítulo 15, 16, 20, no sé, ahora mismo, probablemente ya tengas muchos más conceptos asimilados y sepas cómo utilizar todo esto, ¿ok? Pero lo que te venía diciendo es que la proteína de los 3 macronutrientes es la que va a aportar en los platos la saciedad, ¿vale? Y eso es muy importante porque cuando tú estás en déficit calórico, cuando tú estás en un proceso en el que quieres perder peso, lógicamente puedes comer poquito relativamente, ¿ok? Pero la proteína es la que dentro de esos platos acondicionados, pues van a ser las que te van a permitir que te quedes saciado, que no tengas hambre y que por lo tanto puedas mantenerte dentro de esa alimentación, aunque ya te digo, yo ninguno de mis alumnos, y trabajo con cientos, he ayudado a cientos de hombres a perder peso y a mantenerlo, sobre todo, que es más importante que perderlo. A mí nadie me ha dicho nunca, oye, es que estoy pasando mucha hambre, al contrario. ¿Por qué? Porque aprendemos a combinar los alimentos, como te estoy diciendo, y de esa manera se pueden crear platos muy grandes y que no pases hambre, ¿vale? También la proteína sirve para lo que es la recuperación, ¿vale? O sea, es lo que permite que tú entrenes. Y lo que ocurre cuando entrenas es que estás rompiendo células. Y una vez tuve una reunión con un hombre que quería entrar en mi programa y bueno, pues
cuando le dije esto, cuando le comenté esto, le dije, oye, mira, es que tú cuando entrenas, lo que ocurre en tu cuerpo es que se van partiendo pequeñas fibras, pequeñas partículas, pequeñas células, y el cuerpo las regenera, y metiendo la cantidad adecuada de proteína, las regenera más fuertes, más grandes, más resistentes, ¿ok? Y esto le chocó, y me dijo, oye, que yo para perder peso, que yo para estar mejor en forma física, tengo que romper células, y no sé, como que entendió que poco más o menos se tenía que destruir a sí mismo, ¿vale? No, eso es, tú estás rompiendo células, tú estás destruyendo células de tu cuerpo constantemente aunque estés en el sofá. Estás pensando, estás viniéndose a tu cabeza situaciones de agobio, de estrés, porque estás pensando en el trabajo mañana, en la llamada que tienes que hacer a tu empleado porque lo tienes que despedir y no quieres. Y entonces en tu cuerpo se están rompiendo células constantemente, pero es que el cuerpo obviamente tiene la capacidad de reparar esas células, ¿ok? Entonces, la importancia de la proteína aquí es que hace que todas esas células se recompongan en condiciones y se construyan más fuertes todavía, ¿vale? Por supuesto, lo que he dicho antes, el crear masa muscular. Mirad, esto es algo que he dicho antes y no quiero crear confusiones, ¿ok? Porque en el gimnasio, por ejemplo, yo tengo un gimnasio, llevo ya, bueno, estamos en 2000, no sé ni en qué año vivo, estamos en 2025 todavía, yo abrí mi gimnasio con 2014, ¿vale? Llevo 11 años, casi 12 ya con él, y mucha gente que no tiene espera, que rápidamente se apunta al gimnasio, empieza a comer bien y a los 3 días ya quiere empezar a ver cambios, me dice, oye Paco, mira, es que ayer pesaba 200 gramos menos, pero hoy peso 300 gramos más. Y ahora antes de irme del gimnasio me he vuelto a pesar y ya peso 100 gramos menos que esta mañana. O sea, eso no funciona así, ¿ok? Y hay mucha gente que empieza con las historias de, no, es que lo que ocurre es que estoy perdiendo grasa, pero al mismo tiempo estoy construyendo masa muscular, el músculo pesa más que la grasa. A ver, si tú estás en déficit calórico, si tú estás comiendo menos de lo que gastas, tu cuerpo no va a crear masa muscular, olvídate de eso. Es verdad que hay ciertas personas, en ciertos momentos, cuando tú no has entrenado nunca, cuando tú llevas muchísimos años sin entrenar, que las primeras semanas puede que tu cuerpo construya un poco de masa muscular, aunque estés en déficit calórico, pero eso se termina. Estás en déficit calórico, pierdes peso. Si comes la proteína adecuada y entrenas como tienes que entrenar, pierdes grasa, mantienes el músculo, ¿ok? Y cuando pasas a un superávit calórico o a un mantenimiento calórico, ¿vale? Cuando tú llevas ya mucho tiempo perdiendo grasa y pasas a aumentar las calorías para darle a tu cuerpo justo las que necesitas, pues ahí sí que puede haber otra readaptación y que en esas primeras semanas tu cuerpo empiece a construir masa muscular, pero luego te vuelves a estancar y ya tu cuerpo necesita más calorías para que empieces a construir músculo. Y hago aquí un inciso porque he visto a muchas personas que cuando quieren ganar masa muscular se vuelven auténticamente locos y empiezan a comer por comer. No, es que me han dicho que para ganar masa muscular tengo que comer un montón. No, tienes que comer lo que tienes que comer. Es como si tú a un albañil que está poniendo ladrillos, pone 50 ladrillos todos los días y de repente dice, va, quiero ir más deprisa, vamos a darle 100 ladrillos. Pero el albañil no puede poner 100 ladrillos, pone 75. Los 25 restantes los va guardando todos los días, en la casetilla de la obra. ¿Qué pasa? Que cuando pasa un mes, tú vas a la obra y tienes ahí un montón de ladrillos guardados. Pues esto es lo mismo. Si tú le das muchas más calorías a tu cuerpo de las que éste es capaz de coger y construir el músculo, pues lo que va a ocurrir es que vas a ganar grasa, ¿vale? Es algo conflictivo y hay que tener mucho cuidado porque he visto mucha gente perder tiempo con esto de perder grasa, ganar masa muscular, cuando en realidad yo lo que veo más factible al final es que si no controlas te pongas en manos de alguien que te pueda ayudar a hacerlo de forma correcta y de esa forma pues también vas aprendiendo, pero sobre todo llegas al objetivo sin perder el tiempo y sin tener que hacer luego otras cosas, etcétera, ¿ok? Y bueno, pues la cuarta parte que quería comentaros después de la masa muscular es la que he comentado también, el control del peso, ¿vale? No te tienes que centrar en perder peso, la báscula da igual. Te tienes que centrar en que realmente garantices que estás perdiendo grasa. ¿Cómo garantizas eso, Paco? ¿Cómo puedo garantizar que estoy perdiendo grasa? Hay muchos mecanismos. El peso, yo lo que hago con mis alumnos es que todas las semanas tienen que ir apuntando el peso en una hojilla que le doy. Pero no para decir, he ganado 300 gramos, he perdido 500 gramos. No, simplemente para tener un registro. Y una vez al mes, que ya ha pasado un tiempo prudencial, se comprueban esos datos y se ve la gráfica. Si es una tendencia bajante, si es una tendencia a la que se mantiene, si es una tendencia que va a subir, ¿ok? Y aparte de ese dato, pues lo que vamos mirando son los perímetros. Pecho, cintura, cadera, muslo, brazo. También
las fotos. ¿Por qué las fotos? Sin camiseta, sin ropa. ¿Por qué? Pues porque ahí yo es donde veo más potencia. Ahí es donde se ven los pliegues, si se están reduciendo. Ahí es donde se ve si se está quitando grasa de la barriga. De qué sitio de la barriga, si es de la parte alta, si es de la parte baja, si es de los oblicuos. Entonces, hay que tener más métricas a la hora de ir comprobando si estamos teniendo buenos resultados o si simplemente estamos bajando de peso, que ya os digo, a la larga eso es un gran problema, ¿vale? No puedo terminar este vídeo sin hablar de lo típico que se suele decir de la proteína, sobre todo de lo que he dicho antes, de la proteína en polvo, ¿vale? Pero también he visto mucha gente que me han dicho, no, yo es que no puedo hacer tu dieta porque es que tu dieta es alta en proteína y yo tengo un problema de riñón. A ver, es verdad que toda la proteína que comemos, tiene una sustancia residual, que es el amoníaco, ¿ok? Y algunas sustancias más. Pero estamos hablando de comer proteínas en cantidades normales, o lo que debería de ser normales. Lo que no es normal es la proteína que comemos en nuestro día a día. En mi casa, por ejemplo, el ejemplo de mi madre. Comemos los lunes, yo recuerdo que comíamos todos los lunes arroz con pollo, ¿ok? Yo recuerdo llegar del instituto, mi madre trabajaba, yo llegaba del instituto y yo tenía la cacerola con el pollo guisado en caldo ya en la nevera. Yo tenía que sacarla, ponerla en la vitrocerámica y cuando estuviera hirviendo yo le ponía el arroz, ¿ok? Entonces ya luego, cuando llegaba mi madre a los 20 minutos, estaba directamente para servir. ¿Qué ocurre? Que allí era mucho arroz, poco pollo. Por lo tanto, las cantidades de proteína que se comen en una casa normal no son acordes a las que necesitamos realmente. No son acordes a las que necesita un hombre realmente. Un hombre por lo menos que quiere que su cuerpo funcione en condiciones. Porque cuando el cuerpo de un hombre funciona en condiciones es cuando todo en su vida funciona en condiciones. Tú funcionas mejor en tu trabajo, tú funcionas mejor en tus pensamientos, tú funcionas mejor en tu autocontrol, ¿ok? Entonces esto es muy importante. ¿Qué ocurre? Que la gente piensa que comer más proteína de la que estamos acostumbrados, de la que hemos estado acostumbrados de por vida, creen que es malo para la salud y que nos vamos a reventar el hígado. No, señor. Aquí estaríamos hablando de que para tú tener un problema de hígado, aparte de que tendrías que tener un precedente ya de problema en el hígado, debido a otras cosas, a lo mejor alcohol, otras cosas que tu hígado tendría que filtrar, ¿ok? Pues, bueno, hígado, estoy diciendo hígado, es riñón, ¿ok? Lo que pasa es que tantas cosas que al final confundimos conceptos. Para que tengas problemas de riñón, como te digo, tienes que tener un problema de precedente anterior y tienes que estar consumiendo muchísima más proteína de la que tu cuerpo necesite durante años, todos los días seguidos. Y ahí sí podrías tener un problema de riñón. Pero porque tú comas 40 gramos de proteína por cada una de las 4 comidas que hagas en el día, 50 gramos, no vas a tener ningún tipo de problema, ¿ok? No vas a tener ningún tipo de problema y tienes que quitarte esa idea absurda de la cabeza, igual que lo de los batidos. Obviamente, tú no vas a consumir toda la proteína que necesitas en el día a través de batidos de proteína, ¿ok? Pero, por ejemplo, yo esta mañana he desayunado un mollete, que es un bollo así redondo que se tuesta y está muy bueno, de aquí típico de Cádiz o de Andalucía. Y me lo he comido con un poquito de salmorejo y jamón ibérico, ¿ok? Ya tengo ahí la proteína del jamón ibérico y un poquito de la que pueda tener el pan. A mediodía he comido una tortilla de patatas con pollo, que me la trajo mi suegra ayer, y hemos comido eso con un trozo de pan también, de pan de masa madre, que está muy rico y es una opción muy buena de pan. Bien, pues voy sumando proteína ahí. Después me comí un yogur de proteína para aumentar un poco, porque la tortilla no tiene tanto como debería, ¿ok? Bien, pues por la tarde, como esa comida del mediodía ha sido menos proteica de lo que suele ser, me he metido este batido de proteína, que bueno, que es algo que muchos días lo meto y otros muchos días no lo meto. Tengo otras opciones de meriendas proteicas también, un pequeño sándwich, unas tortitas de arroz con caña de lomo, en definitiva, tengo otras opciones, ¿ok? Y después en la cena pues comeré también algo que tenga bastante proteína. A lo que voy es que no es malo comer proteína en polvo, ¿ok? Simplemente es ha pasado por una fase química en la que el suero de la leche se ha aislado, ¿ok? Y se ha creado un polvo. Le han puesto una serie de aditivos y saborizantes para que sepa, en este caso, a caramelo salado, y ya está, ¿vale? Pero, como digo, es ni una cuarta parte, menos de una cuarta parte de la proteína que yo voy a comer en todo el día. Así que no hay ningún tipo de problema, no hay que temerle a los batidos de proteína, no es ningún suplemento deportivo, es un alimento más. No es la proteína de mayor calidad que vamos a tomar, pero es
una proteína que se puede consumir sin ningún tipo de problema, ¿vale? Y tu riñón no va a sufrir nada, repito, el riñón sufre cuando hay un precedente ya de por sí y cuando estamos metiendo muchísima más proteína de la que tu cuerpo necesita durante años y años y años. Y por supuesto, no hace ejercicio, el resto de alimentos que comes no son de calidad, etc, etc, etc. Mientras tanto, no va a haber problema. El riñón de una persona sana que hace ejercicio y come bien va a funcionar correctamente y va a ser capaz de filtrar todos esos residuos que la proteína pueda dejar en nuestro cuerpo, ¿ok? Otra pregunta que me suele hacer mucha gente y que hay muchísima paja en el mundo del fitness, porque todo esto de que hayamos llegado a las redes sociales, los entrenadores y los nutricionistas tiene su parte buena, pero también tiene su parte mala. Una de las preguntas que me hacen es ¿cuánta proteína tiene que comer un hombre de 30, de 40, de 50 años? Paco, ¿cuánta proteína tengo que comer? Pues mira, la solución es muy simple. En torno a unos 2 gramos por cada kilo de tu cuerpo. O sea, si tú pesas 140 kilos, o sea, si tú pesas 70 kilos, vas a tener que comer 140. Ahora bien, aquí hay una norma que hay que tener cuidado con ella. Si tú pesas 120 kilos, tú no tienes que comer 240 gramos de proteína. Simplemente ahí lo que tienes que hacer es, vale, yo estoy en una fase en la que tengo obesidad y yo no tengo que pesar 120 kilos, yo tengo que pesar 80. Bien, pues multiplicas por 2 el peso objetivo al que tienes que llegar por salud, más o menos. No, Paco, es que yo no sé si tengo que llegar a 85 o 83. Bueno, 85, 83 por 2, más o menos es lo mismo. No vas a comer todos los días los gramos exactos de proteína, simplemente es una orientación, ¿vale? Pero claro, muchos me diréis, pero Paco, ¿yo cómo sé si llego a 140 gramos de proteína? ¿Eso cómo lo hago? No vas a estar todo el día traqueando. No, obviamente, yo por ejemplo lo que hago con mis alumnos es que le calculo las calorías y con la proteína lo que hago es que le digo, vale, perfecto, tienes que comer 140 gramos, por ejemplo, pues ahí tienes 3 opciones de desayuno, que las 3 te van a estar aportando 35 gramos de proteína, ahí tienes este listado súper inmenso de comidas del mediodía, donde todas las opciones te van a aportar 35 gramos de proteína, ahí tienes otras 3 opciones de merienda que las 3 te van a aportar 35 gramos de proteína y ahí tienes otro montón de listado de cenas que también te van a aportar todas 35 gramos de proteína. Por lo tanto, ¡pum!, ya tienes los 140 gramos. Obviamente, aparte de darle todas esas opciones para que varíen, también le doy el menú especificado porque la gente quiere, no, yo quiero tener clarísimo lo que tengo que comer, ¿vale? Bien, de forma sencilla. Pero tú, ¿cómo puedes hacerlo si no me tienes contratado, si no tienes un entrenador, un nutricionista? Pues muy fácil. Intenta que en todas las comidas tengas esos entre 30 y 40 gramos de proteína. De esa forma, más o menos, vas a llegar, ¿vale? 30 o 40 gramos de proteína, para que te hagas una idea. 100 gramos de pollo, ¿vale? Si le metes unos 150 gramos de pollo o de ternera o de pavo o de lomo de cerdo blanco o lo que sea, ya vas a tener ahí aproximadamente unos 30 gramos de proteína, ¿vale? Igual con el pescado. Más o menos, te lo estoy diciendo a grosso modo porque si no tendría que estar diciéndote las cantidades exactas. Entonces, con que metas unos 150 gramos de carne o pescado en tu comida o cena, ¿vale? Y lo acompañes de una pasta, de un arroz, de un poco de pan, estamos hablando de unos 50, 60 gramos más o menos, de unos 200 gramos de patata, con un poquitín de aceite de oliva, ya vas a tener ahí prácticamente los 35 o 40 gramos de proteína de los que te estoy hablando, ¿ok? Así que es algo muy sencillo realmente y bueno, pues lo puede tener cualquiera que preste un poquito de atención, por ejemplo, en algo como esto que estamos haciendo aquí en Fundamentos Ruge, ¿vale? ¿Dónde está la proteína de mejor calidad? Bajo mi punto de vista, en la proteína animal, ¿vale? En la carne, en el pescado y en el marisco, bajo mi punto de vista. Y basándome en estudios científicos y en personas que hacen metaanálisis de estos estudios científicos, ¿ok? La carne, el pollo, el lomo de cerdo, partes del cerdo que no sean tan grasas, ¿vale? Como por ejemplo el solomillo, intentando dejar para días más puntuales todo lo que sean carnes más grasas, ¿ok? La ternera también es muy buena, aunque tenga un poquito más de grasa, pero no se pasa. Más o menos que no llegue a tener 10 gramos de grasa por cada 100. Todo lo demás no es malo, pero bueno, tenemos que comerlo de forma puntual. Por supuesto, el pescado blanco, el marisco, es todo muy bueno, ¿ok? El pescado azul, que además nos aporta omega 3, que es una grasa, hablamos de él en el episodio 2, y es fundamental también para nuestro cuerpo. De hecho, deberíamos de estar comiendo
pescado azul entre 3 y 4 veces a la semana. Y si no, pues deberíamos de suplementarnos con una cápsula de omega 3 de forma diaria, ¿ok? Pero bueno, como os digo, es una buenísima fuente de proteína. Después, el huevo. No tiene tanta proteína por cada huevo, pero es una proteína de una calidad increíble, con la yema y todo, no tengáis miedo. También, por ejemplo, la proteína en polvo, como os decía, la leche tiene menos. Yo también utilizo mucho el queso fresco batido porque tiene mucha proteína, tiene poquita grasa y tiene poquitas calorías. También, por ejemplo, el kefir, también, por ejemplo, el yogur griego. Obviamente, pues esto es más calórico que un queso fresco batido, por eso yo utilizo queso fresco batido y a mis alumnos se los recomiendo a todos porque al final es mucho menos calórico. Los yogures de proteína, no dejaros engañar por todo lo que ponga proteína, más proteína, porque ahora mismo, bueno, pues a lo mejor te pone proteínas, pero sí, porque lo han inflado a base de proteína de mala calidad, como por ejemplo restos de soja, etcétera, ¿vale? Pero bueno, un yogurcito de proteína después de comer para aumentar la ingesta de proteína en algunas comidas puede estar bien, no es malo, ¿ok? Lo que no podemos es convertirlo, igual que les decía, con la proteína en polvo, lo que no podemos hacer es convertirlo en nuestra fuente principal de proteína, ¿vale? Después, proteína vegetal, tenemos las legumbres, por ejemplo, sobre todo lentejas y garbanzos. Tenemos, por ejemplo, la soja, no es mi preferida. Hay, de hecho, estudios científicos que echan para atrás un poquito con la soja por diferentes motivos que pueden funcionar en nuestro cuerpo como disruptivos hormonales y pueden crear señales equívocas en nuestro cuerpo, ¿vale? A la hora de las hormonas. Pero bueno, con control también se puede comer, no hay ningún tipo de problema. El tofu, el seitán, todo esto, yo no soy muy defensor de esto, pero bueno, para los que son vegetarianos o veganos, hay vegetarianos y veganos que están en muy buena forma física, su cuerpo funciona correctamente y tal, y comen este tipo de proteínas, ¿vale? Lo que venía diciendo antes sobre los batidos es eso, que al final no son obligatorios, no son la panacea, tampoco son malos, simplemente son una herramienta que te puedes ayudar de ella para comer proteína de forma fácil entre horas, ¿ok? Por ejemplo, cuando sales fuera, etcétera. Yo los fines de semana normalmente, cuando salgo fuera a comer y a lo mejor no meriendo, etcétera, pues siempre cae un batido de proteínas por la mañana porque así ya me voy de casa con 30 gramos de proteína metidos en el cuerpo, ¿vale? En definitiva, la proteína no es solo para la gente que entrena, aunque aquí la verdad es que todo el mundo debería entrenar. No entiendo por qué hay hombres que dicen yo no entreno, no, esto no es para mí, no. Entrenar debería de ser obligatorio para todo el mundo, por salud, por masa muscular, porque tu cuerpo funcione bien, por esta, ¿ok? Entonces, por tanto, la proteína es necesaria, es fundamental para todo hombre y no porque esté de moda, sino porque es que realmente es la base, ¿vale? Bueno, espero que este vídeo te haya ayudado realmente a entender el tercer macronutriente que nos quedaba, la proteína, a entender por qué, aunque esté de moda, la realidad es que es muy importante, pero también a entender por qué tampoco es el único alimento en el que te tienes que centrar. Hidratos de carbono, grasas también son importantes y, por supuesto, todo lo que pueda aportarnos micronutrientes, que son sobre todo las frutas y las verduras, también son muy importantes, ¿ok? En el siguiente episodio vamos a hablar de las calorías y el déficit. O sea, hoy os he adelantado un poco de eso del déficit calórico, de comer más de lo que nuestro cuerpo necesita, de comer menos de lo que nuestro cuerpo necesita, de cómo perder grasa, de cómo ganar grasa. En el episodio 0 ya te hablé de esa pirámide de la pérdida de grasa y te dije que una de las cosas más importantes, de hecho, después de lo que son los hábitos, lo que haces todos los días, y después del entrenamiento y el ejercicio, no puedes perder grasa si no garantizas que estás en déficit calórico, ¿vale? Así que ahí lo vamos a ver bien, vamos a ver cómo controlar las calorías, etcétera. Así que espero que no te pierdas ese capítulo porque sin duda va a tener un valor increíble. Y por supuesto, pedirte que te suscribas al canal si no estás suscrito todavía, pedirte que dejes un like, porque al final no sé cuánto tiempo llevamos, yo creo que 15 minutos por lo menos, y que dejes un comentario. Oye, que al final yo estoy invirtiendo aquí un montón de tiempo, estoy haciendo un montón de vídeos para ayudarte. Tú solo me tienes que poner un comentario y decirme, oye Paco, que me ha gustado un montón. O Paco, tengo una duda en concreto con esto. ¿Qué marca de proteína? ¿Cómo pones la carne? ¿Al carbón o la freidora de aire? Cualquier cosa. Al final va a ser que el algoritmo de YouTube diga, hostia tío, el vídeo de este tipo están comentándolo la gente.
están comentando los tíos que tienen X años, que según el algoritmo que les tengo estudiado se meten en estas cuestiones y tienen estos trabajos y tienen hijos. Entonces nos va a ayudar a que nos mostremos a más hombres como nosotros y que creemos aquí una pelota en la que podamos ayudar a infinitas personas, ¿vale? Así que nada, lo dicho. Muchas gracias por haber estado aquí ante todo y nos vemos en el siguiente episodio, el cuarto de Fundamentos Ruge, déficit y calorías.